Brainers, ¿cómo están? Como pueden ver, estamos en un consultorio, pero no es de psicología o de psiquiatría. Estoy en un consultorio de ginecología. Y es que, como ya vieron en el título del video, vamos a hablar sobre esos días en los que las mujeres nos ponemos medio raras y que de alguna manera a ustedes también les pega. Fíjense que estaba platicando la semana pasada con un amigo y me dice, síndrome premenstrual, eso es un mito, ¿no? No, casi lo ahorco y yo creo que cualquier chava que hubiera estado ahí presente también lo hubiera ahorcado. Así que si tú eres un chico, quédate a ver este video para que sepas qué onda con la mamá, la novia, la tía, por qué de repente se pone medio loca. Y si eres una chica, pues qué mejor que lo veas para que te puedas entender, para que sepas por qué nos pasa todo esto y podamos superar esos días de la mejor manera posible. A mí en lo particular me llama mucho la atención este tema porque tiene que ver cómo es que las hormonas afectan a los neurotransmisores. Y por eso tuve que irrumpir en un consultorio de ginecología para que alguien nos explique esto. Porque tengo entendido que hay mujeres que no sienten nada en sus días. O sea, ¿se imaginan qué maravilla no sentir nada cuando estás a punto de menstruar? ¡Yupi! Aunque yo creo que la mayoría de las mujeres nos encontramos siempre luchando con esto del síndrome premenstrual. Y es cuando dicen que se nos sale el chamuco y hasta nos dicen histéricas. De hecho, histeria viene del griego histera, que significa útero. Y como dato cultural, Platón veía a las mujeres que se ponían medio locas y decía que era el útero que estaba en duelo por no tener hijos y entonces se desquitaba para hacernos sentir mal. Pero bueno, luego les hago un video sobre la histeria. ¿Y sabías que los síntomas del síndrome premenstrual pueden llegar a ser un trastorno? Pues sí, y se va a encontrar dentro de los trastornos depresivos según el DSM-5, que es un libro diagnóstico para los psiquiatras en donde se encuentran prácticamente todos los trastornos mentales. Y se diagnostica como trastorno disfórico premenstrual. Acuérdense que cuando hablamos de trastornos, muy probablemente necesitemos la participación de un médico psiquiatra, un psicólogo y en este caso en particular de un ginecólogo y un endocrinólogo. Oigan, creo que por fin llegó la persona que estaba esperando para que nos explique todo esto. Así que vamos por ella y yo voy a dejar esto por acá porque no vaya a creer que estoy jugando con su útero. Brainers, por fin llegó la doctora. Ella es ginecóloga y nos va a hablar acerca del síndrome premenstrual. Doctora, ¿qué es el síndrome premenstrual? El síndrome premenstrual, Yalim, se trata de un conjunto de signos y síntomas que se presentan de 3 a 10 días antes de la menstruación y pueden variar muchos de esos signos y síntomas. Se dice que puede haber más de 150 signos y síntomas del síndrome premenstrual. ¿Y estos 150 signos o síntomas se refieren nada más a la parte conductual, psicológica o qué otra cosa podría haber ahí? Sí, tiene que ver con síntomas físicos, conductuales y de sentimientos de la paciente. O sea, con esto nos quiere decir que depende de cada paciente. Sí, depende mucho de cada paciente. Tenemos que ver el tipo de personalidad que tiene cada paciente para que se desarrollen ciertos signos y síntomas. Ok, es que les comentaba hace ratito a todos los que están viendo en el canal que estaba platicando con un amigo y él me decía, eso del síndrome premenstrual es un mito. Y yo les decía, casi lo ahorco porque al menos a mí se me marca mucho. ¿Es un mito? ¿No es un mito? Fíjate que más del 80% de las pacientes tienen el síndrome premenstrual, pero varía mucho en la intensidad. Porque si hablamos de signos y síntomas, pues muchísimas mujeres pueden decir que se sienten más irritables, por ejemplo, o más tristes cuando van a menstruar. Y eso pues es casi la totalidad. Entonces es muy, pero muy común y no es ningún mito. Entonces, por lo que estoy entendiendo es que, por ejemplo, muchas mujeres se pueden poner agresivas, otras a lo mejor un poquito más depresivas, algunas comen mucho, por ejemplo. ¿Qué más? ¿Qué más pasa durante este lapso? Sí, esos que dijiste son síntomas de comportamiento.
Hay también los físicos, por ejemplo, puede haber dolor mamario, puede haber hinchazón de piernas, puede haber sensación de mucha hambre, puede haber dolores de cabeza, aparición de acné, diarrea, vómito, náuseas, malestar en general. La verdad, como te dije, pueden ser más de 150 síntomas. Entonces, cuando se están presentando de 2 o más veces en el ciclo y que son repetitivos, o sea, te vienen esos síntomas 10 días antes de tu menstruación y vuelve a presentarse otra vez y otra vez por más de 2 veces, ya estamos pensando en que sea el síndrome premenstrual. Yo no sabía que también se podía presentar, por ejemplo, diarrea o moretones. ¿Esto tiene alguna base fisiológica o por qué se da? Tiene que ver mucho el sistema hormonal. En el sistema hormonal pues interviene desde el hipotálamo, el hipófisis, ovario y todo lo que conlleva las hormonas, y las hormonas pues son sistémicas, actúan en todo nivel, a nivel de cerebro, de músculo liso, de neuronas, entonces cualquier sistema puede estar afectado. Esto nos dice que entonces, por lo tanto, afecta a nuestros neurotransmisores. Ok, sí, también afecta a los neurotransmisores, sobre todo la serotonina. Por eso tendemos a sentirnos depresivos o agresivos, entiendo. Claro. Ya se saben, ¿verdad? Esa parte de la serotonina, si es que han visto el canal. Tengo entendido, por ejemplo, que los hombres son mucho más estables pues, prácticamente todo el tiempo. Nosotras llegamos a variar nuestro humor, incluso nuestras actividades durante el mes. Esto tiene que ver también con muchísimas de las hormonas que tenemos simplemente por el hecho de ser mujer, ¿cierto? Sí, a la mujer nos rige todo nuestro sistema hormonal y la mayoría de las mujeres menstruamos una vez al mes. Tenemos nuestro ciclo ovárico, se cuenta 28 días. Los primeros 14 días es la fase estrogénica, en donde los estrógenos y la progesterona van subiendo poco a poco y después de esos 14 días baja la progesterona. Entonces somos de una manera los primeros 14 días y de otra manera los últimos 14 días. Sobre todo los últimos 10 días hay unos cambios verdaderamente drásticos por la falta de progesterona, que es cuando la mujer puede presentar más irritabilidad, ansiedad y todos los síntomas que ya hablamos que existen del síndrome premenstrual. Algunos lo van a percibir como algo negativo y otras mujeres lo van a percibir como algo normal, natural. Y bueno, contrastándolo con el hombre no tiene este ciclo ovárico, los hombres no ovulan, entonces ellos se mantienen hormonalmente más estables. Y hablando de esto de los dolores premenstruales, ¿por qué a veces duelen las caderas? ¿O se siente como pesadez? Porque a veces que no queremos hacer nada y de verdad nos duele. O sea, no tenemos nada, pero sentimos ahí que tenemos algo que nos está pesando y pues es complicado hacer las actividades diarias. Sí, dentro de los cambios que hay es que se empieza a ver una retención de líquidos. Hay un aumento de sodio y esto hace que la paciente verdaderamente se hinche. Puede retener líquidos en las mamas, lo que va a dar un dolor mamario, puede retener líquido en el abdomen, entonces se hincha el abdomen, puede retener líquido en las piernas y hay edema, así se llama esta retención de líquidos que tiene el cuerpo. A muchas como que nos empieza a salir el granito, ¿no? Y ahí estamos ahí queriéndonos ver perfectas y pareciera que nos vemos más feas que en el resto de todo el mes. Sucede algo porque como que nos vemos más... la piel nos cambia, el cabello nos cambia, todo como que es un conjunto de cosas que no somos como que nosotras, ¿no? Sí, claro, esto también tiene que ver la progesterona. Cuando disminuye la progesterona empieza el metabolismo graso a ser más evidente en la piel, entonces empiezan a guardar más sebito en las glándulas sudoríparas, en las glándulas de la piel, ya sea de la cara o de la espalda, dependiendo de la persona cómo tenga sus glándulas y cómo responda a estos cambios hormonales es como se va a presentar. Hay pacientes que puede salir un granito y otras que se llenan. Claro. Pero es por el metabolismo de las hormonas. Sí, porque además el granito como que no es igual, como que hay granitos que no salen, creo que por aquí me salió uno a mí. Y no pasa nada, pero estos que son como que más hormonales son distintos. Uno nota que
como que son más fuertes, no son más potentes y si te lo sacas, bueno, ya te destruyó la mitad de la cara, o al menos a mí me pasa eso. Sí, entonces cuando sucede esto hay que prever si ya vas a estar en los últimos 10 días de la menstruación y sabes que te salen estos granitos, hay que evitar algunos alimentos. Por ejemplo, las pizzas, las hamburguesas, toda la comida grasa va a contribuir a que tengas más sebo en la piel. Entonces hay que tener mucha disciplina de ver cuándo va a ser tu ciclo menstrual y prever y no comer esos alimentos 7 o 10 días antes para evitar que esto suceda. Lavarte muy bien la cara antes de dormirte y usar pues alguna cremita que te ayude para este tipo de acné premenstrual. Claro, y algo que decías muy paradójico, porque a las mujeres se nos antoja muchísimo el chocolate en esos momentos. ¿Qué es lo que está pasando? Porque nos está diciendo, no comas chocolate o gobiérnate, ¿no? Pero pues la verdad es que un trocito de chocolate nos sabe a gloria a muchas mujeres. Sí, tenemos en nuestro cerebro una parte muy importante que se llama hipotálamo. Entonces, aquí en este hipotálamo es donde se lleva a cabo las sensaciones de hambre o de saciedad. Entonces, teniendo en cuenta que este sistema nervioso central está regido por las hormonas, al deprimirse la progesterona y otros compuestos como la serotonina, pues el hipotálamo lanza una señal de que quiere ciertos alimentos. Y puede ser, pues es muy mencionado el chocolate, otras personas son los azúcares, generalmente se va hacia los carbohidratos estas ganas de comer. Y es por ese centro nervioso tan importante que es el hipotálamo, la estimulación de este. O sea, no necesariamente es el chocolate. No pueden ser azúcares. Pero sí carbohidratos y, por ejemplo, ¿tendría que ver también con la baja de serotonina, el que se nos estén antojando los carbohidratos? Claro, tiene que ver la baja de serotonina y otros neurotransmisores. Otra cosa, por ejemplo, cuando yo empezaba a menstruar, y hace mucho tiempo, los cambios no eran tan drásticos, o sea, como que se me fue haciendo, no sé si puede ser como una maña, que de repente ya me empecé a hacer como que más depresiva o más agresiva. Al principio pues no era mucho, o sea, sí veía que había cambios en mí, pero no le ponía tanta atención, vamos. Ajá, sí, esto llega a suceder porque cuando una mujer empieza a menstruar, las primeras veces no ovula, o sea, no tiene estos cambios cíclicos. Ella se mantiene en un estado que se llama monociclo, o sea, no tiene ese cambio de la progesterona. Entonces ella se mantiene más estable hormonalmente por no tener todavía esas ovulaciones. Entonces sus hormonas se mantienen más equilibradas. Cuando ya comienza a tener ciclos ovulatorios, que puede ser al año, a los 2 o 3 años de empezar a menstruar, entonces puede empezar a tener los síndromes premenstruales. Entonces, por ejemplo, las primeras menstruaciones, o que a lo mejor yo consideraba menstruaciones, en realidad no es una menstruación. Sí son menstruaciones, pero se llaman anovulatorias. Ajá, o sea, no hay una ovulación rítmica. Puede haber una ovulación en un mes y luego 2 no y luego 3. Por eso muchas mujeres pueden tener ciclos irregulares los primeros meses o años de la menarca, que es la primera menstruación. Ok, muy interesante, ¿no? Tengo que decir que yo nunca he sentido un cólico, al menos lo que se refiere a lo que son los cólicos, que son dolores, ¿no? En el estómago, yo nunca los he sentido, pero sí siento como piquetes, como si una aguja así gruesa me estuviera traspasando y la verdad no está nada padre. ¿Por qué sucede esto? Sí, mira, tanto los cólicos como los piquetes que dices que sientes se deben a una acumulación de unas sustancias que se llaman prostaglandinas. Estas prostaglandinas se empiezan a elevar mucho después de la ovulación y antes de la menstruación, y lo que hace estas prostaglandinas es una vasoconstricción de los vasos sanguíneos y el útero va teniendo como una pérdida de oxígeno durante esos días. Por eso los grandes cólicos para algunas pacientes o algunas nada más lo presentan como piquetes. Algunas si no tienen sensibilidad a estas prostaglandinas y no sienten nada, pero la mayoría pues sí siente algo de inflamación y dolor. Qué interesante. Usted puede ver, por ejemplo, cuando ya no es normal un síntoma que
A lo mejor ya necesita ayuda, tal vez de un psiquiatra. Sí, esto se maneja tanto con psicología, psiquiatría y ginecología. Si está teniendo una gravedad importante estos síntomas, sobre todo hablando de la conducta, hay mujeres que quieren llegar a suicidarse. Claro. O sí. pueden llegar a matar a una persona por el trastorno disfórico premenstrual. Entonces sí hay que poner bastante atención en esto porque puede tener repercusiones muy serias. Claro. ¿Un endocrinólogo también puede ayudar en este sentido? Sí, endocrinólogo, médico general, médico internista también. Ok. Pues creo que nos ha quedado muy claro lo que es el síndrome premenstrual. Ya vieron que no es un mito, ¿verdad? O sea, realmente nos sentimos mal. No es que nada más nos queramos pelear con ustedes. Bueno, sí tiene que ver mucho de cómo seamos, pero pues ya saben con quién están, ¿verdad? Doctora, muchísimas gracias. Si quieren ustedes que están viendo el canal, por favor hagan preguntas si se les ocurre alguna, si tienen alguna situación en particular, para que la doctora nos pueda explicar qué es lo que está pasando. Y yo ahorita les explico un poquito acerca del trastorno disfórico premenstrual, que es el que estaba mencionando la doctora ahorita. Así que ahorita los veo. Yay, otra vez voy a poder jugar con el útero. Y bueno, ¿se acuerdan que también les dije que hay personas que no nada más sufren un síndrome premenstrual, sino que lo llevan al extremo sufriendo un trastorno psiquiátrico? Seguramente están pensando que lo tiene su mamá o su novia, o ya de plano la tía esa que se pone súper loca antes de sus días. Pues déjenme decirles que lo más seguro es que se encuentren en rangos normales. Este trastorno se da relativamente en pocas mujeres, unos 10 millones alrededor de todo el mundo. Y los síntomas son muy similares a los del síndrome premenstrual, pero los vamos a llevar al extremo. Seguramente sigues pensando que tu novia lo tiene, o si eres una chava, estás segurísima que sufres de un trastorno psiquiátrico. A ver, vamos a calmarnos. Para empezar a diferenciar, una cosa es que, bueno, sí, se te vaya la cabra al monte por 1 o 2 días de manera moderada a alta, y otra, tener un trastorno del espectro depresivo como el trastorno disfórico premenstrual. Una chica con estas características es prácticamente incapaz de tener pareja, amistades o incluso trabajo estable. Es socialmente disfuncional, pero además también puede llegar a tener pulsiones suicidas. Son chicas que psicológicamente sufren muchísimo porque son incapaces de controlar estos cambios de humor. Por ejemplo, le hablas a una de ellas y de la nada te da un puñetazo. Y también he escuchado casos de chicas que tienden a aislarse. Así, se desaparecen durante una semana. Estos cambios de humor hacen que sea un poquito difícil de diagnosticar este trastorno, pues frecuentemente se llega a confundir con el trastorno bipolar. Aquí la diferencia es que el trastorno disfórico premenstrual, como su nombre lo indica, se va a presentar con cada ciclo menstrual, es decir, un poquito antes de la menstruación. ¿Pero por qué va? Como muchas cosas en la ciencia, aún no sabemos por qué. De hecho, se sabe muy poco acerca de este trastorno, aunque se dice que podría afectar a mujeres con cierta predisposición a la irritabilidad y a la depresión. Y aunque psicológicamente no sabemos por qué pasa, sí existe un sustrato neurológico y hormonal, porque como explicaba la doctora, la progesterona activa áreas cerebrales relacionadas con el peligro y el estrés, muy parecidas a las que produce el trastorno disfórico premenstrual. Y ya, una vez que pasan esos días, para algunas muy incómodos por cierto, la progesterona vuelve a sus niveles normales y se desactivan, por así decirlo, los síntomas del síndrome premenstrual como los del trastorno disfórico premenstrual. Chicas, si ustedes creen que pueden sufrir algo así, no duden siempre consultar con un profesional de la salud. En este caso tienen muchas opciones: un ginecólogo, un endocrinólogo, un psiquiatra o un psicólogo. Y ya saben, si les gustó, si aprendieron algo nuevo, no olviden regalarme un like, suscribirse si no lo han hecho, activar la campanita de notificaciones, pasar este video a todas las chicas que conozcan. Ya saben, chicos, ténganos mucha paciencia, entiéndanos un poquito y nos vemos en el próximo video. Ya me voy antes de que me corran de aquí.